qué es un nucleótido, qué es un nucleótido. Ahora vamos a explicar. Habíamos dicho que la hebra parenteral que siempre se escribe en la parte de arriba es la hebra que lleva la información genética, la que tiene los genes, y la hebra, por eso se llama hebra codificante, y la hebra inferior es la hebra no codificante. Dijimos que no tiene genes solamente para RNA. Y acá en la hebra codificante están todos los genes de todos los. ¿Cuántos genes tenemos? 22.000 genes. Es el gen, un gen, es otro gen, es otro gen, es otro gen, es otro gen, y todos los genes. Habíamos dicho también que las hebras, una hebra está constituida por 3.000 millones de pares de nucleótidos y 3.000 millones de pares de bases de 3.000 nucleótidos. En total hay 6.000 millones de pares de bases. Habíamos referido el tamaño, habíamos dicho que la hebra es un par de hebras que se disponen en forma helicoidal, que tienen una curvatura mayor y tienen una curvatura menor. Son antiparalelas, es decir, que la información genética corre en este sentido y la complementaria corre en ese sentido. Presten mucha atención. Presten por favor, atención, les suplico. Présteme 40 minutos, 50 minutos su atención, porque le voy a probar en el examen. El otro día le dije, ahora he visto que ninguno ha dibujado bien la mitocondria. Y le dije, le voy a hacer ese dibujito y le dije, eso le voy a preguntar. Y ya no sigamos el corriente porque no queda sacar eso. De esto le voy a preguntar, porque esto es biología molecular. Entonces, présteme mucha atención. Este es un nucleótido, voy a poner el nucleótido. Otra vuelta voy a hacer un par de hebras. Voy a poner acá adenina, voy a poner adenina, timina, guanina, citosina, timina, guanina, adenina, timina. Entonces acá mi complementaria será timina, adenina, acá será citosina, guanina, adenina, citosina, timina y adenina. Entonces, présteme asunto. En este caso, este es el segmento 5'3' y este es el segmento 3'3' y 5'. La polimerización, eso se llama polimerización, que se enlaza una adenina con una timina, yendo así, la polimerización del ADN tiene un sentido 5'3'. La polimerización del ADN es en sentido 5'3'. Del ADN o del ARN. Los ácidos nucleicos, todas pueden ser de RNA o DNA, se polimerizan, mejor dicho, se enlazan en sentido 5'3'. Y aquí, por eso que usted ve acá, la polimerización es así. Eso produce un par de hebras antiparalelas complementarias que tiene una dimensión, ya lo dijimos, una longitud de tanto. Lo que nos faltó explicar por el tiempo fue el espesor. El espesor del ADN que va de acá desde el grupo fosfato, que es este extremo, al otro grupo fosfato, es de 20 Angstrom. Si yo tengo dos hebras, cada hebra vale igual a 10 Angstrom. Ahora, ¿de dónde sale, señor, este 5' y esto 3'? Ahora lo vamos a explicar. Y no tiene el borrador. Aquí está. Pero tiene el borrador. Porque necesitamos que usted entienda. Esta parte está comprendida, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer cómo es que lleva ese 5'3', por qué lleva ese 3', por qué lleva ese 5'. Usted tiene que saber porque va a entender cómo las enfermedades se producen.
Entonces tenemos el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4 y este es el quinto carbono. Ese quinto carbono, usted ya lo sabe, está enlazado al grupo fosfato, en este caso el grupo fosfato. Está enlazado y ahí está. El tercer carbono tiene un grupo OH3, acá está solamente el grupo H. El primer carbono se está enlazando con el primer nitrógeno de la base nitrogenada. Entonces, si yo sigo formando acá, va a ver usted que yo tengo acá mi carbono 5, mi carbono 5, aquí tengo mi carbono 5, y acá tengo mi carbono número 3 y mi grupo OH. Acá otra vez tengo mi grupo OH, mi carbono 3. Este es mi carbono marcacito y mi quinto carbono está ahí. Pero este asunto, por favor, para que usted entienda de dónde sale ese 5'. Seguro que se lo han explicado en el colegio o en el universitario, pero nunca te lo han dicho de dónde sale. A la pentosa, por consenso universal, a la pentosa de los ácidos nucleicos se enumera, en este caso, los carbonos siguiendo la manecilla del reloj. Presten mucha atención, porque hay un momento en que se etiquetan los números de los carbonos en contrasentido. Presten mucha atención. En este caso, en la pentosa, tanto de la base de la ribosa como la desoxirribosa, se la etiquetea. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. A esos carbonos se les acompaña con apóstrofo. Ese apóstrofo es lo que llamamos prima. Este puntito, llamado, este es el apóstrofo, se llama prima. Entonces tiene un apóstrofo, un apóstrofo, un apóstrofo. Cuando viene la maquinaria, que se llama la polimerasa, llamará eso simplemente el negro, la pizarra, el marcador se llama DNA polimerasa. La polimerasa va a polimerizar, o sea, va a enlazar el grupo oxidrilo del tercer carbono con el grupo fosfato del quinto carbono. Acá está esta misma cosa, entonces produce el enlace. Acá produce el enlace. Entonces, ¿qué hace? Un enlace se llama difosfoéster. Di1, 2, fosfo, diéster, el enlace fosfodiéster, el enlace fosfodiéster, porque produce participan dos átomos, pero se llama diéster. Entonces, presten el asunto. Si la polimerasa polimeriza la hebra, fíjese, ¿cuál de los carbonos está apareciendo primero? Libre, acá no hay más nucleótidos, aquí abajo tampoco hay nucleótidos. Hácese cuenta que tenemos ahorita polimerizado 1000 nucleótidos, entonces el carbono 5 está adelante, por eso esto se escribe 5'. Y el carbono 3 está libre con su grupo OH. Por lo tanto, esto corresponde a este segmento. ¿Sí me dejo entender? Entonces, ya usted conoce cómo se polimeriza. Ahora, présteme asunto. ¿Cómo se polimeriza? Présteme asunto, porque le voy a preguntar en el examen. ¿Cómo se polimeriza el ADN? El ADN se polimeriza yendo del 5 a partir de esta hebra para acá. Por lo tanto, se escribe 5'3'. ¿Cómo corre la polimerasa? ¿Cómo polimeriza la polimerasa? Primero la polimerasa usa el carbono 3 y luego el carbono 5. Por lo tanto, la polimerasa corre en sentido 3'. La polimerasa corre en sentido 3', 5'. Fíjese, el ADN se polimeriza en sentido 5'3' y la DNA polimerasa corre en sentido 3'. ¿Alguna pregunta? Porque le voy a preguntar en el examen, que eso tengan por seguro. Le voy a decir 5'. ¿Y cómo se polimeriza el ADN? Se polimeriza todo. ADN o RNA se polimeriza en el sentido 5', 3'. Bueno, nosotros
par de bases, dijimos ya complementarias, toda esa cosa. Tiene una hebra codificante y una hebra no codificante. En ella se condensan los genes, dijimos. Existen dos tipos de genes. En el genoma humano existen dos tipos de genes. Los genes solitarios, dos tipos de genes. Los genes solitarios por un lado y los genes duplicados. Unos estudiosos dicen que los genes solitarios están dados. ¿Cuántos genes tenemos nosotros en nuestro genoma? Dijimos, ¿cuántos? 22.000 genes. De estos 22.000 genes, fíjense, un grupo de estudiosos dice que más o menos el 20%, del 20% al 50% se está dado por genes solitarios. Pero otro grupo dice, no, nosotros estamos estudiando bastante y no encontramos un rango tan amplio, pero sí podemos darle un 30%, a un 50%. Y el mejor gen solitario que se ha podido estudiar hasta la presente fecha, o sea, es muy fácil de obtenerlo y muy fácil de trabajarlo, es el gen que se llama el gen de la lisosima. Lisosima. El gen de la lisosima. Fíjese, la lisosima no es una molécula o no es un antibiótico, pero tiene la habilidad, esta molécula que no es un antibiótico, tener un espectro mejor que el antibiótico. Por lo tanto, tiene una función bacteriostática y bactericida. La lisosima es bacteriostático y bactericida. Es tan potente esta molécula que tiene la propiedad de destruir un amplio espectro de microorganismos. Principalmente esto está presente en las células epiteliales de las mucosas, de las vías respiratorias, del aparato gastrodigestivo. Está muy presente sobre todo en el aparato genitourinario de las mujeres y de los varones. Es el que lo protege que las bacterias rápidamente lo colonicen a un óvulo cuando acaba de ser expulsado del ovario. Igual, lo protege muchísimo a los espermatozoides de las bacterias para que sean colonizadas y destruidas. Mientras que los genes duplicados son aquellos genes que se generaron en los primeros periodos de la existencia de la evolución. Y el que más se ha estudiado es el gen de la globina. Este gen de la globina tiene varios miembros. Ya usted lo conoce, la mioglobina, la otra, la hemoglobina, la otra, la mesoglobina. Fíjese, las dos son que están presentes en los mamíferos como nosotros o en las células eucariotas, en los genes de las células eucariotas superiores, y la otra está presente en los genes de las células eucariotas intermedias, las plantitas. Entonces, cada gen, a estos genes duplicados, tienen una separación dentro del cromosoma no muy distante. Siempre se encuentran entre 5 a 50 kilobases. Entonces, fíjese, no están muy alejados, por lo tanto, estos genes duplicados proceden de un ancestro común. Y que a lo largo del periodo evolutivo que se ha venido dando en la exposición del genoma, se han producido los miembros de esta familia. Esta es la familia, estos son sus miembros. Entonces, fíjese, ya usted entiende cómo está constituido estructuralmente el genoma, ya sabe cómo está dispuesto, cómo es la densidad de genes,
Ahora nos toca ver esta partecita de todo esto, lo que ya la primera clase les hablé, clases pasadas, que de los 3.000 millones de pares de bases, semejante cantidad de bases, eso que equivale al 100%, el 98,5% está dado por secuencias nucleotídicas que no codifican proteínas. Y esos genes que no codifican proteínas son conocidos con qué nombre dijimos? Con KDNA. Fíjense, KDNA está representado en el 98,5%. Y solamente el 1,5% está constituido por secuencias nucleotídicas que codifican genes. Ya ustedes saben cómo se presentan los genes. Dos formas de genes, los genes solitarios y los genes solitarios y los genes duplicados. Ahora, ¿cómo yo sé, señor? ¿Y para qué me vale este KDNA? Si me dice usted, espérame un minutito, este es el gen, casi se me va pasando rápido la parte más importante. Este es un gen, este gen está constituido por un fragmento tan corto de secuencias nucleotídicas. Voy a hacerlo un poquito amplio. El gen, lo voy a hacer el gen, ahí está mi gen. Este gen contiene exones, contiene intrones, contiene exones y contiene intrones. Entonces voy a poner acá exon 1, intron 1, exon 2, intron 2. Fíjese, los exones, que son secuencias nucleotídicas que llevan la información para la síntesis de un RNA mensajero o para la síntesis de una cadena polipeptídica que va a dar como resultado la proteína, son fragmentos muy cortos. Hasta la presente fecha que se ha estudiado, y seguro que ya no va a haber más cómo estudiarlo porque todo está secuenciado, los exones son fragmentos muy cortos de ADN que van de 50 a 200 nucleótidos. Fíjense, tan poquito es los genes. Los genes están separados, o sea, los exones de un gen están separados por exones. El exón más pequeño que se ha determinado hasta la presente fecha, el más pequeñito de los exones, intrones, apenas tiene 3.30 kilovatios. Fíjese, y el exón más grande que se ha podido identificar hasta la presente fecha, y seguro que no va a haber superación, es un exón que está presente en una proteína llamada titin, Esta es una proteína que está presente en las células del músculo estriado y del músculo liso. Se llama titin, tiene 17.106 nucleótidos. Fíjese, esto es muy poco, apenas tiene 3.000. Cada kilobase sigue equivalente a 1.000. Fíjese, tiene apenas 3.300 nucleótidos y el gen que de la proteína titin, uno de sus exones tiene 17.600 nucleótidos. En cambio, estos segmentos de los exones que codifican las proteínas, el más pequeño tiene 50 nucleótidos y el más grande 200 nucleótidos. ¿Sí me está llevando? Cualquier cosa me pregunta, dígame si no, señor, ¿y para qué me sirve a mí si yo voy a operar corazón? ¿Para qué me sirve a mí, señor, si yo voy a sacar cabeza, yo voy a hacer neurocirugía? ¿Qué me importa a mí tus neurones y tus exones, señor? ¿Para qué? ¿Para qué te sirve eso?
su huella digital genética. Eso se llama el fingerprint. ¿Cómo voy a saber que usted es la persona ideal o la persona que usted es? Supongamos que estamos haciendo el examen y acá hay un copión. Y el copión es Awaiza.